En esta parte del curso es necesario hablar un poco entonces sobre esta ley 2157 del año 2021, que como ustedes saben modifica y adiciona la ley de habeas data 1266 del año 2008. Modificar es hacer unas correcciones y adicionar es incluir, introducir normas nuevas. Entre ellas, el tema de la caducidad a los 8 años contados a partir de la mora. Miremos esos puntos importantes. Primero, modifica y adiciona la ley 1266 del año 2008. Segundo, el término de permanencia de la información negativa será de máximo 4 años contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea extinguida la obligación. Nótese que dice a partir de que sean pagadas o extinguida la obligación, porque el pago no es la única forma de extinguir las obligaciones. Por ejemplo, otra forma de extinguir las obligaciones también es, por ejemplo, la prescripción. Entonces dice, el doble del tiempo de la mora sin que ese doble del tiempo supere 4 años. Entonces vamos a un ejemplo muy claro. Si una persona dura 6 meses sin pagar una obligación y ya ha vencido el régimen de transición de la ley de borrón y cuenta nueva, entonces, si ya ha vencido el régimen de transición que vence ahorita el 29 de octubre de este año, 2022, entonces, ¿cómo se calculará? Si lleva 6 meses de mora y paga o extingue la obligación, saldrá el reporte negativo en 12 meses. Si la persona ha durado sin pagar 5 años y paga, ¿saldrá en 10 o en 4? ¿Ustedes qué creen? Saldrá en 4 años porque es el tiempo máximo. No saldrá en 10 porque muchos dirán, saldrá en 10 porque es el doble. Sí, es el doble, pero sin que supere 4 años. Entonces, si lleva 5 años sin pagar y paga, no saldrá en 10, saldrá en 4 años porque es el máximo de sanción. Entonces, ¿qué más nos dice? El dato negativo, los datos de tiempo de mora, tipo de cobro, estado de cartera, caducarán una vez cumplido el término de 8 años contados a partir de la mora. Caducidad, ustedes ya lo saben, y aquí lo hemos dicho en múltiples oportunidades. Ojo, señores, es a partir de la mora, no a partir de que la persona la reporten. Y no tiene nada que ver si venden o no venden la cartera, porque siguen mora, porque no ha pagado. Cuarto, las obligaciones inferiores o iguales al 15% de un salario mínimo solo será reportado después de cumplirse con al menos 2 comunicaciones, ambas en días diferentes, y debe mediar entre la última comunicación y el reporte 20 días calendario, artículo 3, parágrafo 2. Es importante ese tema en debido proceso, ya lo hemos hablado anteriormente. Quinto, es deber de la fuente de información reportar la información negativa de los titulares máximo 18 meses después de la constitución y mora del titular. También le hemos dicho que es una de las formas de eliminación de reportes que van a poner de moda, porque pues aún no se aplica, y no se aplica porque recordemos que la ley de borrón y cuenta nueva empezó en octubre del año pasado, ¿cierto? Entonces aún le faltan para llegar esas primeras personas que tuvieron que haber sido reportadas en los 18 meses. Sexto, vendría a ser el sexto. La revisión continua de información por parte del titular o usuario no podrá ser causal de disminución en calificación de riesgo, artículo 5, parágrafo 2. No se podrá consultar información financiera para decisiones laborales, artículo 5, parágrafo 2. En caso de rechazo de solicitud de crédito, se deberá indicar por escrito las razones objetivas de rechazo, artículo 5, parágrafo 1. Se puede presentar petición de corrección ante la fuente adjuntando soportes correspondientes. Artículo 7, numeral 7. Estas cosas ustedes dirán, eso ya lo vimos, correcto. Pero es importante tener de presente exactamente la ley de borrón y cuenta nueva que introduce, que nos adiciona. En 15 días hábiles siguientes al recibo debe existir respuesta prorrogables por 8 días hábiles más, es decir, 8 días hábiles adicionales. Si en ese lapso no se ha dado pronta resolución, se entenderá que la decisión de solicitud ha sido aceptada. Si no lo hace, da lugar a pedir a la superintendencia, a la super, pues ¿cuál? La Superintendencia de Industria y Comercio, las sanciones de hasta 2.000 salarios, artículo 14, ley 2157. Entonces, mis estimados amigos, mis estimados colegas, sé que mucha gente que está tomando este curso, pues son abogados. Es importante de que siempre cada caso que ustedes vayan a analizar, pues lo analicen de una forma íntegra. ¿Qué es de una forma íntegra? No simplemente preguntar, ¿tiene más de 8 años sin pagar o no? Sino adicionalmente verificar el tema de las comunicaciones, si a la persona se le comunicó, si la persona cambió de domicilio. Hay casos de urgencias, hay personas que me llegan y me dicen es que
De esto depende la aprobación de un crédito para temas de vivienda de interés social, una aprobación de un dinero para una hipoteca, etcétera. Entonces, ir mucho más allá y solicitar también, si el usuario pues obviamente está interesado en que se le haga esa petición, para que nos envíe entonces la fuente de la información, las copias del documento autorizado de facultad de ser consultados y reportados, y de esa forma pues tener, digamos, una mayor visión de si un caso en particular es viable o no es viable la eliminación del reporte negativo. O sea que no es tan sencillo como simplemente llegar y decir sí o como simplemente llegar y decir no. Es necesario revisar en las centrales de riesgo, Data Crédito, Procrédito, TransUnion, esos reportes y hacer un análisis íntegro. Recuerden que el hecho de que en la central de riesgo diga que la persona lleva demora 2 años, pues eso no significa que eso sea así, porque esa información puede estar errónea. La montan seres humanos y los seres humanos normalmente tienden a equivocarse. Así que siempre es importante hablar con el usuario y determinar si efectivamente ha pasado o no el término de ley, sacarle la mayor información posible para poder resolver conforme a todos los conceptos jurídicos y normativos que hemos hablado el día de hoy, de tal forma que ustedes puedan hacer una buena labor. Recuerden, evítense problemas, nunca garanticen resultados a los usuarios. A nosotros, con los formatos que nosotros vendemos en la plataforma, nos ha ido muy bien, nunca hemos tenido percance con las personas. Claro, hay solicitudes que se hacen y las rechazan, pero al menos en el caso de nosotros, eso es un 3%. Del 100% de las solicitudes que hacemos, el 97% es aprobado y el 3% restante con la petición no pasan y nos toca irnos con ese 3%, irnos a hacer tutelas y quedas en superintendencia y ese 3%, solamente el 1% no finaliza exitosamente ese proceso. Entonces, ¿eso de qué depende? De muchos factores. Siempre uno trata de creer en lo que le dice el usuario, pero si el usuario no le miente, pues por esa razón uno no puede garantizar resultados, mis estimados amigos. Entonces, siempre hay que actuar de forma leal, siempre hay que actuar de forma honesta y siempre revisar el caso de una forma íntegra, de una forma completa. Ustedes ya saben cómo se radican las solicitudes, por dónde se radican, qué canales existen, inclusive las tutelas. Así que pues yo espero que ustedes actúen de una forma íntegra en las solicitudes que vayan a desarrollar y que el curso como tal les haya arrojado un conocimiento que les permita ayudar a miles de colombianos.